Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, hay gente o preferiblemente una persona pregunta, si Dios es tan bueno y tan grande en misericordia y Él ama tanto al pecador, ¿por qué es tan difícil acercarse a Él? ¿O por qué es tan difícil que las personas rindan su vida a Él? Bueno, hay que establecer diferencias. La primera, la voluntad de Dios siempre fue, siempre es que el hombre sea salvo, que el hombre se acerque. Escuche, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo los hago descansar. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Porque la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, la voluntad de Dios, su amor, su misericordia, siempre está presta. ¿En qué radica la dificultad para acercarse a Él? Bueno, en que el hombre no ha podido entender lo que Jesús dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Pablo, escribiendo a Tito, enseñaba que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero el hombre tiene que hacer su parte, renunciar a la impiedad. Juan en su Evangelio en el capítulo 3 enseña, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Entonces, la dificultad para el hombre acercarse a Dios no depende de Dios, sino del hombre. Dios tiene la puerta abierta. Su obra es perfecta, su amor es infinito, su gracia no acaba. Pero otra cosa es la decisión del hombre, porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Pero el hombre tiene que abrir la puerta para que Él pueda entrar y hacer morada en la vida del hombre. Pastor, pero es que hay gente que dice, pero es que Dios a mí no me ha llamado. ¿De qué forma Dios llama al hombre? Bueno, hay muchas maneras que la Biblia enseña que Dios llama al hombre. Hay llamados colectivos, hay llamados individuales. Igualmente, a través de diferentes formas, Dios puede llamar a una persona a través de una dificultad. Cuando el hombre se le cierra el mundo y ve que no hay ninguna salida, acude a Dios y encuentra a Dios. Muchas veces Dios le habla al hombre a través del testimonio de su vecino, del testimonio de su hijo, de sus padres, de sus hermanos. Muchas veces Dios le habla al hombre a través del evangelista que toca la puerta de su casa. Muchas veces Dios le habla al hombre en las reuniones de los cristianos cuando viene a alguno al culto y escucha la palabra. Dios está hablándole al hombre. Lo que pasa es que muchas personas quieren que Dios los coja de la mano, le diga, venga Julano, usted es un pecador y yo he venido a salvarlo hoy. Y eso no va a pasar porque ese tiempo de Dios en persona ya pasó. Él ahora utiliza a sus instrumentos, que son los predicadores que van por todo el mundo anunciando el evangelio. Y que además utiliza recursos como la enfermedad, el dolor, la tristeza, un sinnúmero de mecanismos que Dios utiliza para que el hombre de alguna manera llegue a la conclusión que cuando en el mundo no hay una salida, Dios tiene la salida. Espero que quede clara esa respuesta. Pastor Santiago, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, señor, por aquí hay algunas preguntas en las redes sociales. Voy a hacer una de YouTube y luego una de Facebook y así iremos contestando
algunas de las preguntas que nos están haciendo. Dice por aquí alguien en YouTube, Dios les bendiga, ¿se tiene registro de lo que sucedió con los santos que resucitaron cuando el Señor Jesús resucitó? Dice, ¿volvieron al sepulcro? ¿A qué resucitaron? Gracias. Es una pregunta que ningún mortal se la pudiera responder bíblicamente. Podemos decir lo que la Biblia dice: el día que Cristo murió y resucitó, el día que Cristo murió, dice la Biblia que pues hubo tinieblas sobre la tierra, hubo un gran terremoto, muchos sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos resucitaron y aparecieron en sus casas. Pero la Biblia no dice qué pasó de ahí en adelante. Lo que sí le puedo garantizar es que volvieron a morir, porque la Biblia enseña que hay una primera y segunda resurrección. El caso, por ejemplo, de Lázaro, el caso del hijo de la viuda de Naín, el caso de la hija de Jairo, el caso del soldado que resucitó cuando el cuerpo de Eliseo, los restos de Eliseo se rozaron con el cuerpo del soldado. Esas personas resucitaron y tuvieron vida sobre la faz de la tierra, pero luego tuvieron que morir. Porque, según Primera de Corintios, capítulo 15, en el orden de la resurrección con definición eterna, el primero es Cristo y después los que son de Cristo en su venida, que es lo que Pablo enseña en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 16 en lo adelante. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego la Escritura dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Solo hay dos resurrecciones. Entonces todas las personas que resucitaron milagrosamente en los días de Jesús y antes de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, esas personas resucitaron, pero tuvieron que volver a morir, porque han de resucitar el día de la primera resurrección. Amén. Sí, Señor. Hermano Carlos, hay una pregunta. ¿Por qué Jefté sacrificó su hija a Dios y el Espíritu de Dios estuvo con él o le dio aprobación? Bueno, eso está en el libro de los jueces y tiene que ver que Jefté se va a una guerra. Exacto. Y hace un voto. Dice: si Jehová va conmigo y logro lo que tengo propuesto alcanzar, yo le prometo a Dios que cuando regrese, lo que primero salga a recibirme, esto lo ofreceré a Jehová. Y él se ha ido y Dios le ha dado la victoria y regresa. Y la sale. primera que sale es la hija. Su hija. Y usted mira lo que dice él: ay, hija mía, he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Para la promesa que le había hecho. Claro, porque él le había prometido a Dios. Nos da una lección muy importante, y es que cuando uno promete a Dios, uno debe de cumplir. Sí. Ahora, cuando él dice: ay, hija mía, he dado palabra a Jehová y no podré retratarme, su hija le dice: haz como prometiste. Y entonces da a entender que la sacrificó, pero el sacrificio que él hace allí no es degollarla ni ponerla en un altar, sino simplemente privarla de su vida sexual, es decir, tenerla todo el tiempo de su vida sin casarse. ¿No era sacrificarla? Pero es que ese es el sacrificio que se da para ella en ese momento. Porque los sacrificios humanos estaban prohibidos por Dios. Incluso que cuando Dios le exigió a Abraham sacrificar a su hijo, usted mirará que Dios no permitió que el niño muriera. De una vez hubo un sustituto. La sustitución del martirio de la hija de Jefté tuvo que ver con privársele del derecho del desarrollo de su vida sexual.
Sí, porque la Biblia dice, ella le dijo al papá que la dejara ir a llorar su virginidad con él. Claro, claro. Fue precisamente el sacrificio, se entiende que no tenía nada que ver con que él la fuera a colocar sobre un altar y bueno, no, más bien tiene que ver con que se le privara de su derecho del ejercicio como mujer en su vida sexual. Otra pregunta. Sí, señor. Por acá hay una pregunta que nos hacen a través de las redes sociales, pastor, y quisiéramos transmitírsela en esta hora. Dice, pastor, ¿está bien que un cristiano que se va a enfrentar a una cirugía médica no autorice su reanimación en caso de necesitarla? ¿Esto cómo sería visto por Dios? Bueno, yo creo, o hasta donde yo tengo conocimiento, porque yo puedo hablar de lo que conozco, no puedo hablar de lo que no conozco. Tengo entendido que es un deber del médico reanimar al paciente, que creo que no tiene ni que pedir el médico autorización para reanimarlo, es apenas un deber de ellos. Ahora, si el médico lo dejara morir pudiendo reanimarlo, sería un problema del médico. Pero si el cristiano, cuando entra a cirugía, le dice al médico, si me veo en tal situación, no hagan nada que yo quiero morirme, pues realmente eso ya es un suicidio. ¿Ya? Y el deber del médico sería reanimarlo. Aunque hoy con la famosa ley de la eutanasia o el suicidio asistido, que se llama en algunos países, pues todo legalmente se puede dar. Pero que esté bien delante de Dios no está bien, porque la vida es un proceso el cual los mortales debemos de surtir independientemente de la circunstancia que se nos presente en el desarrollo de nuestra vida. ¿Por qué las personas tienen que pensar en que si se agravan lo mejor es morirse y hacen lo posible por morirse? No, la vida es de Dios, el único que tiene poder para darla y volverla a tomar es Dios. Personalmente creo que si un hombre llamado cristiano, una mujer llamada cristiana, pide la eutanasia o pide que no hagan nada por él, pues realmente está en alto riesgo su salvación. No sabemos qué pase, porque pues yo no soy Dios, pero en el orden bíblico el deber es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y no cuando yo quiera, sino cuando Dios lo determine. Pastor, yo he escuchado a alguien que ha dicho varias veces, si me sucede un accidente, me pasa algo y quedo en coma, por favor, desconécteme. Esa es una forma de pensar la persona mirando lo que posiblemente puede suceder. Pero la historia dice que han habido personas por años en estado de coma. Y un día que no lo esperan, vuelven a la vida. Y siguen el curso de la vida. Sí. Eso dice la ciencia. Entonces yo no tengo por qué pretender interrumpir lo que ya Dios tiene predeterminado. Amén. Yo debo de cumplir con el ciclo de la vida. Así de sencillo. Porque es que la vida es sagrada. Nadie tiene derecho a decidir sobre ella. Ni el que se siente ofendido que atenta contra su prójimo, ni el médico que atenta contra la vida del bebé que está en el vientre de la mamá, ni el médico que avala la muerte de una persona porque dice que no quiere vivir. No, la vida es algo dado por Dios. El hombre debe de permitir que Dios cumpla su objetivo en el desarrollo de la vida de los seres humanos. Pastor, vamos con otra pregunta que dice, un niño dice que tiene amigos imaginarios. ¿Puede ser cierto esto? ¿Y en qué puede afectar a la familia o a las personas? Básicamente,
no solamente afecta a las personas, sino a él mismo. Esos amigos imaginarios también pueden llegar a ser enemigos imaginarios. ¿Y cómo lo conseguimos? ¿Dónde aparece? Bueno, ese es el resultado de las películas de los niños que se ha inventado el diablo, de los juegos que tienen en el internet para los niños, los padres de familia que no tienen el control sobre sus hijos y les dejan ver cualquier cosa. Y resulta que es el medio que el enemigo utiliza para trastornar el estado psicológico del niño. Yo he ido a orar por niños que se sienten perseguidos y nadie está los persiguiendo, que ven imágenes en la pared que no existen, y después de sentarse uno a hablar con el niño, le comenta que fue que sucedió un día frente a la televisión, miró determinado programa y lo marcó. Yo fui testigo presencial de un evento que, aunque aparentemente no era trascendental para nadie, sí lo fue para un niño. En Europa hacen una fiesta donde sueltan unos toretes y las personas entran a participar del juego. Lo están transmitiendo por televisión y el niño está tan concentrado en lo que está viendo que cuando ve que ese animal emprende en contra de la persona, el niño se desubicó y comenzó a gritar desesperado, desubicado, porque ellos no tienen una estructura, un conocimiento pleno de lo que está pasando. Entonces vienen esas reacciones. Por eso hay niños afectados psicológicamente a causa del famoso las tortugas no sé qué, el dragón no sé qué, y ahora con esos jueguitos que tenemos, que yo he visto niños que a mí me parte el alma visitar una familia, encontrar a las personas adultas en unas tertulias no pequeñas y el niño frente al computador diciendo: tengo que matarlo, uy que me mata, mire que lo mato, que casi que lo mato. Pues eso está afectando al niño, le está dañando su cerebro, le está afectando su normal desarrollo. Y entonces por eso tenemos hoy cosas tan serias como una alta tasa de delincuencia infantil, ¿ya? Por eso encontramos que los niños se suicidan, porque el maestro, que debía de ser papá y mamá, que debía ser el colegio, los docentes, es un televisor donde a la gente le ponen a ver, o la internet, donde a la gente le ponen a ver lo que el mal quiere que las personas vean, porque al final eso es lo que le genera ingresos, sin saber que estamos destruyendo no solo a nuestro niño, porque él se está afectando. La familia, al ver que su hijo está desubicado, se está afectando. Y muchas veces todo eso que vive y siente allá se le queda tan grabado que mañana lo puede practicar. La historia dice: niños han muerto jugando a Superman. Niños han muerto jugando al Hombre Araña. ¿Por qué se da eso? Bueno, pues porque los niños no tienen el cerebro tan desarrollado como una persona adulta para saber establecer la diferencia. Y cuando esos fenómenos se dan, pues no solamente afecta al niño, afecta a toda la sociedad que le rodea. ¿Vamos con otra? Sí, señor, vamos a ir con otra pregunta por acá. Vale aclarar que hay preguntas que son netamente bíblicas y podríamos decir teológicas, que hay personas que tienen, pero también hay preguntas que, como la vida del cristiano es integral, claro, hay personas que tienen pues preguntas acerca de la vida cotidiana, de su diario vivir, y son de igual importancia que las preguntas teológicas. Así que por acá me encuentro con una pregunta que puede parecer para algunos quizás
sencilla, pero vale la pena Pero contestarla para esa ahora. persona tiene valor y pueden haber muchas personas Así es. con un problema similar. Dice así, Dios les bendiga, hermano, soy madre de varios hijos, por ende mi abdomen quedó enorme, incluso muchas personas me preguntan si estoy nuevamente embarazada. ¿Es pecado realizarme una cirugía estética? Es muy interesante la pregunta porque si aquí dijéramos, venga, sí, no, eso hay una discusión. Seguramente que algunos dirán que sí Y otros dirán que no. y otros dirán que no. Yo les voy a decir lo que la Biblia dice. La Biblia enseña acerca del culto al cuerpo. Las personas no han podido aceptar una realidad. Y es que así como un carro a causa del uso se desajusta, se deteriora y se desbarata, así los seres humanos, en el desarrollo de nuestra vida, también envejecemos, también nos deterioramos y nos deformamos. Yo creo que un verdadero cristiano no debe de participar de cirugías estéticas, ni de implantes, ni nada de eso. Porque usted puede hacerse lo que quiera, pero la cédula siempre dirá cuántos años tiene. Y los días, cada día se le van a cortar. Ahora bien, habrán momentos donde la cirugía, entre comillas, estética, no sea tanto por la estética, sino por salud. Me refiero, por ejemplo, a las personas que sufren de obesidad, que tienen que hacerles, yo qué sé, hacerles una cirugía para pequeñarles su estómago, por ejemplo, o colocarles algún aparato dentro de su estómago que les produzca un aparente sentir de llenura y eso evite que consuman más alimentos y en consecuencia pues se vayan enfermando más. Entonces cuando la situación se da por salud, es una cosa. Otra cosa es cuando se da por querer ser lo que ya no es. Una mujer que tiene hijos tiene que saber que lo normal es que se expanda a los lados, que se presenten de alguna manera ciertas, ¿cómo decir?, deformación en su cuerpo, pues no es lo mismo ya casada y madre a una niña que apenas comienza su vida. Amén. Entonces, sí es bueno que las personas tengan en cuenta, cuando la cirugía es por causa de la salud, es una cosa, pero cuando es por causa de la vanidad, es otra cosa. Entonces ahí es que aprender a establecer la diferencia. ¿Cuándo lo hago por salud y cuándo lo hago por vanidad? Amén. Pastor, aquí hay dos preguntas que la hacen diferentes personas, pero yo creo que son como muy similares. Como la misma. Exacto. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿por qué dice, Padre, por qué me has abandonado? Y en otro texto dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y otro oyente pregunta, explíqueme el versículo que dice San Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya. ¿Tienen? Sí, no, es la misma pregunta. Exacto. A ver, para entender el texto tenemos que mirar en qué condición habla Jesús. Acuérdese que si a Jesús lo miramos como el hijo del carpintero, entonces hablará de cedro, de tallas, de tornos. Si a Jesús lo miramos como hombre, entonces lo estaremos observando como el que se cansa, como el que trabaja, como el que camina, como el que duerme, como el que llora. Si lo miramos como Dios, es el creador, es el que resucita a los muertos, multiplica los panes, da vista al ciego, limpia al leproso, salva a la mujer adúltera, libera a la Magdalena, asciende por sí mismo al cielo.
Entonces aquí hay que mirar es en qué condición está hablando Jesús. Y para hacerlo es necesario entender lo que está escrito en el capítulo 2, el verso 14 de la carta a los Hebreos que leemos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién participó de lo mismo? Pues el Padre. Él dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? El Padre participó de lo mismo. Para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos aquellos que durante toda la vida estaban sujetos a esclavitud, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Entonces, Jesús en la condición de hombre es nuestro hermano y en esa condición es semejante a nosotros en todo. Yo hago una pregunta, ¿usted come? Él también. ¿Usted ora? Él también. ¿Por qué es semejante en todo a quién? A nosotros. ¿Usted se cansa? Él también. ¿Usted gime? Él también. ¿Usted llora? Él también. ¿Qué pasa entonces con Jesús? Bueno, que cuando se presenta el texto que menciona Lucas, y que no solo Lucas lo menciona, en los otros evangelios también, simplemente se plantea la situación del hombre Jesús, que en esa condición de hombre es vulnerable a todo lo que le pueden pasar a los seres humanos, excepto el pecado. Que eso es lo que dice la carta a los Hebreos. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que cuando Jesús ora, está simplemente cumpliendo la función del hombre que ora. Pero ese mismo Jesús que ora y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? En tus manos encomiendo mi espíritu. En la cruz salva al ladrón, que solo le era competencia ¿a quién? A Dios. Entonces lo que usted tiene que entender es mirar a Jesús de qué manera está hablando. Si usted se detiene en Jesús, según San Juan capítulo 1, entonces mirará que es Dios, el creador. Pero si mira a Jesús en San Marcos, lo va a ver como el siervo que nada sabe, inclusive ni el día de su venida. Así que aquí lo que hay que mirar es cuándo habla Jesús como rey, cuándo habla Jesús como siervo, cuándo habla Jesús como hombre, cuándo habla Jesús como Dios. Porque Jesús es Dios manifestado en carne, multifacético, que el hombre de la única manera que podrá entender a Jesús en su plenitud, número uno, por la revelación que Dios da. Y número dos, por la interpretación adecuada que haga del texto en el momento y en el contexto que se está dando lo que él está diciendo. Muy bien, pastor. Por acá hay alguien que nos pregunta a través de Radio Ipuc. Dios lo bendiga, hermano Carlos. ¿Después de cuánto tiempo se determina la madurez espiritual o el tiempo no tiene nada que ver? La madurez espiritual, cuando los productos están maduros, ¿qué se hace con ellos? Se cosechan. ¿Cuándo estará maduro el cristiano? Cuando suene la trompeta. Mientras tanto, tendremos que seguir pensando como dijo Pablo. El Dios que comenzó en vosotros la obra, Él mismo la perfeccionará, es decir, lo entregará madurito, ¿cuándo? El día de Jesucristo. Mientras los cristianos estemos sobre la faz de la tierra, siempre tendremos que madurar, siempre tendremos que aprender, siempre será necesario avanzar. Ningún cristiano puede llamarse maduro en la fe mientras Cristo no haya venido. Porque
en tanto que está en esta carne, apeligra todos los días. Y usted dirá, pero es que un cristiano maduro no. La Biblia enseña, inclusive de los apóstoles, hablando acerca de que tenían que reconocer que eran pecadores. Léalo en Juan capítulo 2. Si decimos, capítulo 1, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Juan como apóstol se incluye como un creyente que peca. ¿Y eso qué dice de la persona? Bueno, que todavía no está en el almacén, porque cuando el fruto está maduro de cosechar, pues simplemente se recoge y se lleva al granero. Cuando el cristiano llegue a la plenitud de la madurez cristiana, Jesucristo vendrá y se lo llevará. Pastor, volviendo es que quedó una inquietud acerca de la respuesta que dio ahorita, que bueno, que la mujer no está bien hacer una cirugía si no es por salud. Sí. Pero entonces preguntan que la Biblia dice que la mujer casada o bueno, viceversa, debe tener cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposo. Y si es el esposo que quiere que ella se haga esa cirugía. Bueno, cuando se entra al campo de pareja, ya ellos mirarán cómo resolverán sus situaciones, ¿cierto? Pero también dice mucho de ese presunto cristiano, porque el que se casa tiene que saber que su mujer no seguirá siendo la niña que vio como una copa antes de casarse. Pero si es inconverso, si no es bautizado. Ah, ya, eso será otra cosa. Yo pienso que es la conciencia de cada persona. No, pero también, no, es que esto es muy subjetivo. ¿Por qué? Yo tengo experiencia como pastor. Y usted recuerda, hermana Mercedes, en una iglesia hay una creyente que su marido no es convertido. ¿Y qué le exigía él a ella? Vístase de tal manera, hágase tal cosa, diario con esa falda, con esas greñas largas. Y ella le fue creyendo al tipo que porque para tenerlo feliz a él, pues hasta dónde llegó la hermana, apartarse del camino. Y ahora que ella ya no tiene a Cristo y que está viviendo como el tipo le pedía, ¿qué hizo él? Se fue y la dejó. Entonces no, el cristiano tiene que tener carácter, debe de saber hasta dónde va como cristiano, porque no puede ser que porque mi mujer me exija a mí o el marido le exija a la mujer, la persona vaya en contravía muchas veces de su propia salud y de lo que Dios enseña, inclusive de su conciencia. Listo. Muy bien. Por acá hay otra pregunta a través de YouTube y ya se la leo de un momentico, que es que son bastantes. Hay que irlas en orden. Preguntas. Sí, señor. Son muchas. Sí, No, señor. pero aquí vamos a tener hasta la venida del Señor para responder. Dice, mi pregunta es, ¿una mujer cuando está en los días de su ciclo menstrual o se encuentra en embarazo puede servir en un altar? Sí, No sí estamos en la puede. ley, No estamos en la Muy ley. bien. Y aprovecho la oportunidad porque ha habido algunos que hasta le exigen a las hermanas que cuando están en su etapa menstrual, pues que tienen que colocarse en un moño rojito en la cabeza. Exactamente. No, eso refleja la niñada del O una pastor. placa roja. No, así. ¿Quién dijo que estamos en la ley, Dios mío? Exacto, estamos en la gracia. No, ahorita no nos estamos acercando al monte que humeaba y temblaba, donde todo era por obras. Ahora somos salvos por la gracia en el Señor Jesús. Amén. Sí, parecen preguntas quizás sencillas, pero Con un... pueden liberar el pensamiento de Pero, una persona no, que hasta el no, día de hoy. pastor, es que hay casos increíbles. Yo fui a una iglesia donde ninguna creyente se podía poner un vestido negro. Pero todavía, hermano Carlos.
¿Ah? Todavía pastor. No, Hay increíble. hermanos, yo conozco donde vive mi familia, que las hermanas no pueden ir con jean. Que Tenga- porque eso es pecado delante de Dios. O sea, eso no es cristianismo, eso es fanatismo, eso es fundamentalismo, eso no es cristianismo. Realmente, eso no es Inclusive cristianismo. cuando nosotros llegamos a determinada iglesia que nos trasladaron, dijeron las hermanas cuando vieron a la hija nuestra que pasó a tocar el piano en tenis y con una falda de jean, todas esas hermanas, mejor dicho, hicieron fiesta. Que porque, gloria a Dios, ya podemos ponernos las faldas de jean, imagínense. ¿Qué me gano yo con que una persona haga las cosas por norma y no las haga por convicción? Exacto. ¿Qué me gano yo con hacerle tumbar el altar de ídolos a la persona que llega a la iglesia y él tenga los ídolos en el corazón? ¿No será que pasa lo mismo que le sucedió a la mujer de Lot? Salió de Sodoma, pero Sodoma no salió del corazón. ¿No será que sucede lo mismo que los israelitas? Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. No, hermano, el evangelio no es una camisa de fuerza. El evangelio es el poder transformador de Dios. Y el Espíritu Santo guía al creyente a su forma y estilo de vida. Por eso es muy interesante que los creyentes entiendan. Y como me sucedió en una iglesia, yo llegué a una iglesia y desafortunadamente cuando llegué ya habían hablado mal de mí. Gente que uno dice, venga, ¿cuál es el cristianismo? ¿Por qué hablar mal del otro sin saber ni conocerlo? Entonces sale una hermana en la primera dominical y me dice, pastor, esta falda sí me cae bien hasta aquí. Y yo no vine a predicar sobre faldas, vine a predicar el evangelio. Usted es una niña cristiana, usted debe saber que es un vestido con modestia, ¿cierto? Usted debe saber qué es vestirse con modestia, con pudor. Los cristianos, los pastores no estamos para decirle a la mujer hasta dónde tiene que usar la falda. No, enseñamos que la Biblia habla del vestido con modestia, con pudor, como santas mujeres que van para el cielo. Y usted misma sabe qué está bien y qué está mal. Entonces hay cosas que realmente hemos sido muy afectados por tradiciones que nada tienen que ver con el cristianismo. Hay otra pregunta por acá que se ha repetido bastante y es acerca de muchachos adolescentes o preadolescentes, podríamos decir hoy niños de 11, 12 años que quieren bautizarse o están con esa intención de bautizarse. ¿Sí es aconsejable, pregunta alguien, que alguien se bautice a una edad tan corta o cuál sería una edad propicia? En mi caso personal, no acostumbro a bautizar niños, porque yo soy un fiel convencido que el que se va a bautizar debe de saber qué es lo que va a hacer. Y no puede ser que una persona se bautice por la emoción del momento o porque el papá le obligue. A mi oficina me han llegado personas diciendo, pastor, yo tenía 6 años y toda mi familia se bautizó y mi papá dijo que tenía que bautizarme, pero yo no me siento bautizado. Pastor, yo tenía 8 años y llegó el evangelio a la casa y como fue un momento tan importante, mi papá dijo que teníamos que bautizarnos todos, pero realmente yo no me siento bautizado. Pues esa persona, aunque la hayan mojado, no está bautizada. Porque el bautismo es la aspiración de una buena conciencia. Es decir, yo me bautizo consciente que es lo que Dios me manda y consciente de para qué me sirve y qué implicaciones tiene en mi vida y en la sociedad. No por presión. No por presión, no por interés, no por pertenecer, no por hacerme amiguito del amiguito. No, el bautismo debe de hacerlo las personas que saben qué es el bautismo y para qué es el bautismo. Así que realmente el bautismo para niños no debe de ser. ¿A partir de qué fecha? ¿O de qué edad? Bueno, a partir del momento en que la ley le confiere derechos, porque la ley presume que ya está en condiciones de asumir responsabilidades.
A partir de ese momento, el muchacho puede llegar a pensar en un bautismo. En el caso del pueblo israelita, ¿a partir de qué fecha o de qué edad un muchacho podía asumir responsabilidades civiles? A partir de los 12 años. ¿Por qué Jesús no fue antes de los 12 años a Jerusalén? Perdona, al templo. Porque no le era permitido. Después de los 12 años tenía posibilidades, pero también tenía responsabilidades. Inclusive la normatividad colombiana prevé que un muchacho de 14 años se puede casar, pero con el consentimiento de sus padres. Entonces, creo que para una persona bautizarse debe de reunir como mínimo las exigencias que se tienen dentro de la normatividad de un Estado, donde hace pensar que el individuo ya es responsable. Pastor, hablando de la misma pregunta que hizo el pastor Santiago, alguien pregunta, pastor, ¿qué hago? A mí me bautizaron a los 9 años. O sea que ella pregunta, ¿qué hago? Me bautizaron a los 9 años. Si a usted la bautizaron de 9 años y usted sabía lo que estaba haciendo, o después de que se bautizó en el desarrollo de su vida cristiana, siempre usted tuvo en su conciencia que el bautismo fue para el perdón de sus pecados. Y usted sabe que ese bautismo le salva. Y usted sabe lo que representa ese bautismo en su vida. Usted está bautizada, no tiene que bautizarse. Pero, si al contrario la persona dijera, cuando yo me bauticé, nunca me doctrinaron, nunca supe para qué era, yo no me siento bautizado. Y yo se lo digo porque es que a mi oficina ha llegado gente así. Pastor, yo tengo una inquietud muy grande. ¿Cuál es? Lo que pasa es que a mí me bautizaron siendo un niño. Y la verdad, a mí nunca me doctrinaron, nunca entendí por qué ni para qué. Yo hoy he crecido y tengo la incertidumbre si estaré bautizado o no. Entonces yo lo oriento. Le digo qué es el bautismo, para qué es el bautismo, lo instruyo. Si terminada la charla con la persona dice, pastor, definitivamente yo no estoy bautizado, yo no tengo problema volverlo a bautizar. Porque eso que se hizo al principio no será tenido como un bautismo, sino como una mojada. Por eso a los que yo bautizo siempre les digo, yo no estoy interesado en mojar a nadie. Ustedes se mojan en la casa. Y si no, se van por la calle y viene un aguacero y se mojan. Quien se bautiza debe de saber qué es el bautismo, para qué es el bautismo, qué implicaciones tiene en la vida de él y qué representa ante Dios esa sagrada decisión de bautizarse. Hemos tocado un tema, podríamos decir incluso que a algunas personas les ha generado bastantes experiencias porque nos han empezado a escribir a través de YouTube sobre esto. Por aquí nos hablan de que a una hija la bautizaron sin doctrina a los 9 años, precisamente. Y por acá también hay otro caso en el que nos habla la hermana y dice, ya que hablo del bautismo, pastor, tengo un hermanito que lo bautizó un pastor que en el momento en el que lo bautizó, en ese momento pues estaba en pecado el pastor. Y dice que todos los muchachos que se bautizaron en ese momento por el pastor, ahí es donde viene realmente el problema, no se sienten realmente bautizados porque creen que el pastor en ese momento no tenía la autoridad. ¿Qué se le puede decir a ellos? En ese caso es bueno que se tenga en cuenta que no está jugando un papel tan preponderante la condición moral del pastor, sino la investidura que le dio la iglesia. Saúl había pecado, pero no había dejado de ser rey. David no atentó contra Saúl porque siempre lo llamó ¿qué? El ungido de Jehová, el hombre que Dios había puesto. Puede ser que el pastor tuvo un percance, lo cual lo siento de verdad. Me duele que le haya pasado al pastor eso. Pero eso no quiere decir que quienes fueron bautizados por él no estén bautizados. Están bautizados.
porque a ellos los doctrinaron, los enseñaron, y ellos supieron perfectamente qué era lo que iban a hacer. Y en el momento que se bautizan, ellos no saben lo que ha pasado en la vida privada del pastor. Entonces, esas personas están bautizadas. Amén. ¿Otra? Sí, sí, señor, no sé si la hermana Mercedes tenga alguna por ahí. Aquí hay una persona que escribe que muchas gracias por una respuesta que acabamos de dar acá, porque ella lleva no sé cuántos años. 30 años. Eso me dice que la bautizaron niña, Sí, la y ella bautizaron se de siente nuevo. súper. Sí, que ella O se sea, siente muy bien. ¿Qué le dice eso? Que ella entendió el bautismo. Exacto. Por eso establecemos la diferencia. Cuando las personas entienden el bautismo y se bautizan convencidos, y en el proceso de la vida Dios les confirma en el desarrollo de su vida cristiana, pues terminan como la hermana. Pero cuando las cosas son diferentes, es decir, que la persona tiene incertidumbre, pues lo que debe es de buscar a su pastor, que lo doctrine, que lo enseñe, y ahora sí, bautices. Pastor, hacen una pregunta si una persona discapacitada puede predicar el evangelio. Que porque hay una iglesia donde no permiten que un hermano que es discapacitado suba al púlpito, suba a la plataforma. Bueno, quienes tienen ese pensamiento están viviendo la ley de Moisés. En la ley de Moisés era donde no se permitía enanos, ni hombres sobrados, ni mancos, ni tuertos, ni cojos, porque el culto tenía que ver más con una presentación netamente humana que espiritual, externa. Aquí en la gracia la diferencia que hay, ¿cuál es? Que Jesús dice, vengan todos. Todos. ¿Escuchó? La ley decía el leproso no, el manco no, el tuerto no, el cojo no, el inválido no. Pero Jesús dice, vayan, llamen. ¿A quiénes? Amén, amén. A todos, lo que haya. Es que esa es la diferencia que hay entre la gracia y la ley. Gracias a Dios por su gracia. Quienes tienen ese concepto de que las personas que tengan alguna limitación no pueden servir a Dios en el campo de la predicación, están muy equivocados. Yo conozco gente que predique el evangelio faltándole una manito. Conozco gente que predique el evangelio faltándole uno de sus ojos. Conozco gente que predique el evangelio desde una silla de ruedas. Amén. Conozco gente que predique el evangelio habiéndole amputado un pie o los Amén, dos. amén. Estamos en el tiempo de la gracia. Claro, y el evangelio ya es otra cosa. Amén, amén. Aquí el culto no es externo. Aquí es espiritual. Es lo que nace del alma. Amén.